es una de las etapas clínicas que vemos más frecuentemente en general en el país. Y para eso, pues vamos a desarrollar todo lo que se refiere al cáncer de la próstata sensible a la castración en etapa metastásica, porque recuerden que puede haber cáncer de la próstata no metastásico, sensible a la castración, pero con enfermedad sistémica, sobre todo cuando detectamos la elevación del antígeno prostático específico. Así que el punto de interés es este, el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Anteriormente se llamaba hormonosensible, sensible a la castración, etcétera. Tenía muchos sinónimos. En la actualidad ya de manera universal se establece el concepto de cáncer de la próstata metastásico sensible a la castración. Y para situarnos un poco en el contexto de lo que representa la enfermedad, vamos a revisar un poco de los aspectos epidemiológicos. El cáncer de la próstata es el tumor número 1 en el hombre por arriba de los 50 años y en el hombre representa la neoplasia más frecuente. A nivel mundial representa, después del cáncer de pulmón, es la segunda neoplasia. En los Estados Unidos en 2018, de acuerdo a las cifras que nos muestra Globocan, se detectaron más de 164,000 casos. De estos, representaron casi el 20% de los hombres y más alto en algunas regiones del mundo, sobre todo las más desarrolladas. En general, la tasa de incidencia en Europa es de 94 hombres, prácticamente 95 por cada 100,000 habitantes. En Asia, de 10.5 por cada 100,000 y en general el 9% se mueren de la enfermedad. Ahora recuerden que geográficamente también hay influencia por el estilo de vida, por la alimentación, de tal manera que si trasladamos un asiático hacia los Estados Unidos, el asiático adquiere el riesgo, igual que un poblador norteamericano, de desarrollar la enfermedad. ¿Qué sucede en México? En México las cifras que tenemos de 2020 nos muestran que el número de muertes llega a casi 7,500 y hay un poco más de 26,000 casos anuales reportados, peleándose el primer lugar con el cáncer de mama en la mujer, de tal manera que se convierte realmente en un problema de salud importante, dado que es la segunda causa de muerte por cáncer en el país. Y así vemos que el número de casos que se han detectado llega a un poco más de 26,000 y más de 7,400 muertes. Epidemiológicamente, que vemos representado aquí en esta gráfica de pastel, que junto con el cáncer de pulmón, que representa pues 1,5 millones y 1,5 millones, más o menos las cifras, son un tercio del pastel de las enfermedades neoplásicas en el país, de tal manera que esto cobra especial importancia, puesto que una gran parte de la población masculina es afectada de la enfermedad y sobre todo vamos a ver que la etapa clínica en la que se detecta no nos permite ofrecer a los pacientes un tratamiento con intención curativa o con un control largo de la enfermedad. ¿Algo pasó por allí? Bien. En Latinoamérica, ¿cuánto representa? De este total de casos, que son casi 180,000 en Latinoamérica, 26,700 corresponden a cáncer de la próstata en México. Y como lo habíamos visto, después de Brasil, es el segundo país con mayor incidencia de casos. Vamos a ver cuántos se mueren en México y cuántos se mueren en Latinoamérica. De los casos que se encuentran en Brasil, una quinta parte se mueren por cáncer de la próstata. En México casi llegamos a un tercio, el 30% de los pacientes se mueren por cáncer de la próstata, estando muy por encima de las estadísticas mundiales que no llegan al 10%. De tal manera que aquí es donde volvemos a observar la importancia que tiene la enfermedad. En los Estados Unidos, las tasas de mortalidad entre 2013 y 2017 eran 19 por cada 100,000, la incidencia era de 104 por cada 100,000 y las muertes llegaron a 34,000 de 250,000 casos, lo cual establece un adecuado control de la enfermedad y aún así representa un problema de salud muy, muy importante. Ahora,
¿Cómo detectamos el cáncer de la próstata? Vamos a ver que a nivel mundial, las estadísticas nos muestran que el 80% de los cánceres llegan en etapa localizada. Alguna vez vino aquí un médico de la Clínica Mayo, donde estuvo el doctor de la Garza, y nos decía que en la Clínica Mayo, cuando detectaban un paciente con cáncer de próstata, invitaban pizza para todos, porque es muy raro que lo vean así. Y de manera general, en los hospitales, en los grandes centros médicos de los Estados Unidos, el 95% de los pacientes que llegan con cáncer de próstata llegan en etapa localizada. De tal manera que esto influye directamente en la supervivencia de los pacientes a 5 años. Y vemos que el paciente cuando tiene una etapa localizada, ya sea palpable o no palpable, que son el T1 y el T2, estos pacientes tienen una sobrevida a 5 años del 100%. Cuando el paciente tiene una enfermedad locorregional controlable con todas las formas de tratamiento que tenemos en la actualidad, la sobrevida llega a ser a 5 años muy similar. Ya a 10 y a 15 años las gráficas se separan. Y cuando tenemos una enfermedad a distancia de inicio, solamente el 30% de los pacientes pueden alcanzar una sobrevida a los 5 años. De tal manera que cuando nosotros localizamos, detectamos un paciente con enfermedad metastásica de inicio, tiene muy alta probabilidad de fallecer dentro de los siguientes 5 años. De tal manera que un concepto general que se tenía antes de la aparición de los nuevos tratamientos es que a los 3 años el 90% de los pacientes habían fallecido. Esto se ha alargado y ha cambiado con las nuevas formas de tratamiento. ¿Cómo lo detectamos en el instituto? Cuando nosotros recibimos un paciente de primera vez de la consulta, hemos detectado, según esta revisión que hicimos en el 2014, en donde de inicio el paciente que llega ahí a la preconsulta llega ya con metástasis en el 40% de los casos. Si a este grupo de pacientes agregamos todos aquellos que tienen ganglios positivos, enfermedad localmente avanzada, que no puede ser tratada con intención curativa, la posibilidad que tenemos de curar a un paciente en estas condiciones es prácticamente nula. De tal manera que 7 de cada 10 pacientes que nos llegan a nosotros llegan en una etapa en donde son incurables o que no son tributarios a recibir un tratamiento que les permita tener un control de la enfermedad por largo tiempo. Y esto también es muy importante para establecer los programas de detección. Este trabajo lo titulamos así, el cáncer de la próstata en un área sin screening, sin ningún sistema de tamizaje. Y esta es la realidad que tenemos. De tal manera que las definiciones de la enfermedad son muy importantes para que nos situemos en el terreno de qué vamos a hacer con cada uno de los pacientes. Aquí tenemos 2 asociaciones urológicas, 2 asociaciones de oncología médica, porque en la actualidad el tratamiento multidisciplinario es muy importante. El oncólogo médico juega un papel muy importante en el tratamiento de esta etapa de la enfermedad. Hace aproximadamente 25 años, el doctor Aguilar, uno de los oncólogos médicos que estaba aquí con el doctor de la Garza, me propusieron darles quimioterapia de inicio a los pacientes con cáncer metastásico de la próstata. Y lo tomamos como un paradigma que había que romper y no se estableció hasta que en la actualidad llegó Charted, llegaron el docetaxel, a mostrarnos que sí podría ser factible y que es importante tener el tratamiento multidisciplinario para estos pacientes, y la sobrevida desde la aparición de docetaxel fue un parteaguas en donde ahora sí ya tenemos mejoría en la sobrevida, lo cual no se había mostrado desde 1940 que se descubrió la hormonosensibilidad del cáncer de la próstata. De tal manera que, simplificando las cosas, el cáncer de la próstata metastásico sensible a la castración es todo aquel paciente que llega con nosotros y que no ha recibido nunca un tratamiento dirigido a controlar la enfermedad metastásica. De tal manera que con esa definición nos quedamos de manera práctica. Luego, ¿cómo llega el paciente con nosotros? Es la ruta crítica que tiene el paciente, viene de dos formas. El paciente que de inicio es un paciente con cáncer metastásico
o bioquímico de la próstata y todo aquel paciente en los cuadros verdes que ha recibido tratamiento con intención curativa y que recurre bioquímicamente o que se descubre con enfermedad metastásica. El camino que sigue hacia castración, resistencia y luego esta enfermedad terminal se junta para los dos grupos de pacientes. De tal manera que los que nos interesa detectar es aquellos pacientes que tienen enfermedad localizada para que no sigan toda esta ruta crítica hasta llegar al desenlace de la enfermedad terminal. De tal manera que, simplificando las cosas, tenemos dos grupos básicamente de pacientes, los que presentan metástasis al momento inicial del diagnóstico y los pacientes que inicialmente se diagnostican con cáncer localizado y que desarrollan después enfermedad metastásica. Todos aquellos que no han recibido ninguna terapia de deprivación androgénica y aquellos que recibieron tratamiento con intención curativa y que después desarrollan elevación bioquímica y o metástasis. De tal manera que en este grupo de pacientes nos vamos a centrar. Ahora, ¿quién se muere de cáncer de la próstata? Bueno, en este estudio se identificaron aquellos pacientes que de inicio tenían metástasis y los que los desarrollaron y exhiben una mayor mortalidad aquellos pacientes que tienen enfermedad sistémica diseminada. De tal manera que es muy importante que el paciente se detecte en etapas M0 o localizados para ofrecerles un tratamiento curativo. Como la plática es acerca del cáncer de la próstata metastásico, nos vamos a centrar en ellos. De tal manera que ya sabemos que el paciente que tiene metástasis de inicio, cuando nosotros lo diagnosticamos, ese paciente va a tener una ruta crítica mucho menos favorable, aún ofreciéndoles tratamiento, que aquellos pacientes que exhiben una enfermedad solamente bioquímica, que es el paciente M0. La enfermedad por sí sola produce deterioro en tres aspectos. La capacidad funcional se ve disminuida porque las metástasis producen dolor. Recuerden que la causa de consulta número 1 en el paciente oncológico es dolor. El paciente con cáncer de la próstata, dado que desarrolla metástasis óseas, tiene mucho dolor y esa es una de las características y de los grandes deterioros que tiene el paciente en la calidad de vida cuando tiene metástasis. La otra, el tener metástasis en el esqueleto los predispone a tener eventos directamente relacionados con la enfermedad, fracturas en terreno patológico, mucho dolor, incluso a veces llega a requerir radioterapia o terapia dirigida al hueso con los nuevos radiofármacos y generalmente la capacidad de movilización y la autosuficiencia de ese paciente se ve disminuida, de tal manera que necesitan 1, 2 o 3 cuidadores que estén junto a ellos para poder incluso realizar sus funciones básicas. De tal manera que es muy importante detectar a estos pacientes. ¿Cuáles son los objetivos importantes en este grupo de pacientes? Pues básicamente, si podemos incrementar la sobrevida global, si podemos retrasar la aparición de metástasis y el tamaño de las mismas, si podemos retrasar los síntomas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen metástasis óseas y desarrollan eventos relacionados directamente con el esqueleto, básicamente dolor o fracturas en terreno patológico, que bioquímicamente tengamos controlado al paciente. El único marcador que tenemos ahorita de respuesta es el antígeno prostático específico. No es tan útil para diagnóstico, pero sí es muy útil para seguimiento de la respuesta. La preservación de la calidad de vida, sobre todo en autosuficiencia, en movilidad, con una capacidad adecuada para que el paciente pueda integrarse a su vida laboral o a su vida social o a su vida cultural. Luego, cuando un paciente falla al tratamiento primario, ¿qué es lo que podemos ofrecerle posteriormente? La secuenciación de tratamientos no está universalmente aceptada y hay muchos recursos que podemos emplear. ¿De qué depende? Depende del riesgo, del grupo de riesgo en el que se establece el paciente, si tiene una enfermedad de alto volumen, una enfermedad de bajo volumen, si tiene bioquímicamente una cinética del antígeno prostático muy rápida o es de evolución lenta, qué tan sintomático está y cómo está su capacidad funcional.
De esos eventos, de esas evaluaciones, depende qué es lo que podemos ofrecerle a los pacientes de acuerdo a la etapa en la que se encuentre su enfermedad. Luego, cuando el paciente llega a la etapa en que requiere quimioterapia, tiene un impacto psicológico muy importante porque identifican el uso de la quimioterapia como la última fase de la vida. Y es importante que aquí apoyemos a este grupo de pacientes. Afortunadamente, la investigación en esta etapa de la enfermedad ha evolucionado de tal manera que muchos de los tratamientos actuales son orales. Y eso permite también que el paciente esté todavía mucho más tranquilo y con efectos tóxicos menores a los que ofrece la quimioterapia. Como les mencionaba, entre 1940 y el 2012, más o menos, 2012, que apareció ya la quimioterapia como un pilar en el tratamiento de la enfermedad metastásica, no había habido grandes descubrimientos. El doctor Huggins, quien recibió el premio Nobel gracias a sus investigaciones en donde determinó la hormonodependencia del cáncer de la próstata, observó que retirando las gónadas del paciente tenía un control de la enfermedad en cuanto a dolor, en cuanto a disminución del tumor y control oncológico en adelante. Sin embargo, el bloqueo hormonal no es permanente. Y ya hemos visto que todos los pacientes en general llegan a la etapa de castración-resistencia y todo es cuestión de tiempo. En el instituto lo que determinamos es que el antígeno prostático específico se eleva hasta año y medio antes de que aparezca una lesión visible por alguno de los métodos convencionales de evaluación radiológica, no con los métodos ultrasensibles que tenemos ahora como el PET o como la resonancia magnética por difusión. De tal manera que el bloqueo hormonal convencional tiene diferentes fases en donde el camino del paciente para llegar a la insensibilidad androgénica es importante detectarlo a tiempo para que podamos actuar, sobre todo en aquellos pacientes que exhiben tumores de alto grado. Un score de Gleason menor a 7 no es lo mismo que un paciente que tiene entre 8 y 10, de tal manera que sí es importante evaluarlos. Como les mencionaba, el camino era esto que teníamos inicialmente, el tratamiento con castración. Después vino la adhesión de antiandrogénicos, luego antiandrogénicos no esteroideos. Luego se ensayaron los esquemas de monoterapia con antiandrogénicos y con análogos de LHRH, que es en la actualidad el estándar. De tal manera que esta forma de tratamiento permaneció así prácticamente intocable durante 50 años. ¿Qué sucedió posteriormente? Las guías de recomendación internacionales muestran que la terapia de deprivación androgénica, el bloqueo hormonal o la castración, llámele como ustedes gusten, es el estándar de oro. Es el tratamiento que se debe de ofrecer a todos aquellos pacientes de manera inicial y el nivel de evidencia es 1B y el grado de recomendación es A. De tal manera que se puede hacer cirugía en aquellos pacientes que tienen un gran dolor o peligro de fractura, sobre todo a nivel espinal, tienen que ir a cirugía o a un antagonista LHRH para que pueda deprimirse de manera inmediata la testosterona y en las siguientes 12 horas se les quita el dolor y tienen un mejor control de la enfermedad. Posteriormente llegaron las combinaciones, básicamente la castración. Castración le vamos a llamar a quitar los testículos de manera quirúrgica o a dar un análogo LHRH, que es exactamente el mismo efecto lo que se persigue. Ya hablaremos un poquito más en detalle de lo que es el análogo. Y esto es las recomendaciones en la actualidad y los recursos que se tienen es asociar el bloqueo hormonal con antiandrogénico o con quimioterapia o con un super antiandrogénico o las nuevas modalidades que tenemos ahora con inmunoterapia. De tal manera que seguimos viendo que ahora se agregan 3 estudios básicamente que agregan docetaxel al tratamiento de la enfermedad con muy buenos resultados y sobre todo en aumento de la sobrevida. Y la terapia oral, como les mencionaba, con acetato de abiraterona en 2 estudios que son Latitude y Stampede, que han mostrado los beneficios que puede recibir el paciente en esta etapa de la enfermedad.
Ahora, ¿cómo se presenta el cáncer de la próstata metastásico en las diferentes regiones? En Europa representa el 3%, evaluado por la Asociación Europea de Urología. En general, en todo el continente europeo representa el 6%, el 60% en Asia, el 40% en América Latina, dando una estadística global del 22% y con una supervivencia global de 42 meses en la actualidad. Ahora, de la enfermedad hormonosensitiva, de manera general, el 85% de los pacientes que tienen enfermedad metastásica de inicio responden a bloqueo hormonal. Un 15% se escapa porque son tumores de alto riesgo o son histologías diferentes o porque son hormonoinsensibles. Estos pacientes representan un pequeño porcentaje. Sin embargo, después de 18 a 24 meses de tratamiento, estos pacientes que son hormonosensibles, hasta la mitad de ellos pasan a ser castración resistentes y entonces requieren de tratamientos mucho más precisos para controlar la enfermedad. Es curioso que el bloqueo hormonal de inicio continúa dándose aún cuando hay etapa de castración resistente, porque hay clonas celulares que siguen siendo hormonodependientes y hacia los cuales está dirigido la forma de tratamiento actual, que son medicamentos antiandrogénicos con un mecanismo de acción diferente al de los antiandrogénicos primarios, los antiandrogénicos no esteroideos primarios. De tal manera que para evaluar quién va a qué tratamiento tenemos dos estudios básicamente, el Charted y el Latitud, en donde debemos de evaluar la cantidad de tumor que tienen los pacientes y se evalúan bioquímicamente y de manera gráfica con un sistema radiológico básicamente. Entonces, los pacientes que tienen alto volumen según el estudio de Chartes son aquellos que tienen igual o más de 4 metástasis, que tengan metástasis fuera de la columna vertebral o que tengan metástasis viscerales. En el primer estudio que se hizo de docetaxel, se vio que los pacientes que mejor se benefician del tratamiento con quimioterapia son aquellos que tienen metástasis viscerales. De tal manera que este grupo de pacientes sí puede ser metido de manera inicial a tratamiento con quimioterapia independientemente de la castración que debe de continuar aún teniendo el tratamiento con quimioterapia o con los superantiandrogénicos. Y Latitud, que establece que los tumores, los pacientes que tienen alto volumen son aquellos que tienen más de 2 metástasis, más de 3 en el esqueleto, metástasis viscerales, o que tienen tumores de alto grado. De tal manera que tenemos varios estudios que soportan la indicación de quimioterapia más hormonoterapia y vemos que la sobrevida global que ofrecen este grupo de pacientes oscila entre 4.7 hasta 15 meses, dependiendo del estudio en el que se hayan analizado estos pacientes. Sin embargo, vemos que ya hay un beneficio real en el aumento de la sobrevida en esta etapa de la enfermedad. En este estudio, aquí podemos resumir los principales estudios que se han hecho, agregando quimioterapia más hormonoterapia, y vemos que las edades, el pico de incidencia del cáncer de la próstata es 65 años en general, y vemos que la edad pues es un factor importante. El porcentaje de enfermedad también es muy importante, pero vean ustedes las cifras de la sobrevida libre de progresión bioquímica, son importantes, que oscilan desde 11.7 meses hasta casi 23 meses. De tal manera que sí es importante que tengamos en cuenta que podemos ofrecer a los pacientes un esquema de quimioterapia junto con la hormonoterapia. ¿Qué sucede después, después de ASCO 2017? Bueno, vienen varios estudios, sobre todo los que agregan acetato de abiraterona, que es un antiandrogénico que funciona de manera diferente. Yo le llamaba antes el ketoconazol caro, porque viene de la molécula de ketoconazol con una modificación ahí en alguno de sus áreas de la fórmula bioquímica, pero el mecanismo de acción es básicamente a nivel de citocromo P450, inhibiendo la síntesis de andrógenos. ¿Y qué nos mostró Latitud?
pues nos mostró que tiene influencia en el retardo en la aparición de nuevas metástasis, en la sobrevida libre de progresión y sobre todo en esto, la reducción del riesgo de morir por la enfermedad, en la detención de su progresión, la reducción de los síntomas, que es muy importante porque esto influye directamente en la calidad de vida por la movilidad y por la capacidad funcional que tiene, y reduce la posibilidad de recibir quimioterapia de manera temprana, de tal manera que agregar el acetato de abiraterona más el bloqueo hormonal más prednisona, sobre todo se agrega prednisona porque también inhibe la síntesis de andrógenos a nivel suprarrenal y disminuye la producción de cortisol. Entonces la adición de un esteroide externo es muy importante porque pueden caer en insuficiencia suprarrenal. De tal manera que esta forma de combinar el tratamiento de manera inicial para el castración sensible sí ofrece beneficios. En resumen, aquí de acuerdo a las dos organizaciones de oncólogos médicos y las dos organizaciones urológicas, básicamente están a favor de adicionar un tratamiento, sea con quimioterapia o sea con acetato de abiraterona de manera inicial para tener un mejor control de la enfermedad. ¿Qué dicen las guías europeas perdón, NSCN? Vean ustedes lo que dicen. El paciente que tiene M0, el que no tiene metástasis, de manera inicial puede ir a observación, y observación sobre todo porque para que se desarrolle una metástasis con elevación bioquímica, podemos ver, como les mencionaba, de manera inicial que entre año y medio y 3 años es cuando aparece una metástasis. Para que la metástasis se vuelva clínicamente importante pueden surgir otros 2 años. Y si tenemos 2 o 3 años de control con bloqueo hormonal, pues tenemos una posibilidad de tener al paciente más allá de 5 años controlado cuando de inicio es una elevación bioquímica solamente. Cuando el paciente tiene metástasis es otra cosa. El paciente tiene ya manifestaciones clínicas por la enfermedad y puede ofrecer zonas de riesgo para fracturas, zonas de riesgo para sangrados, problemas local con obstrucción por crecimiento prostático y gran deterioro de la calidad de vida. Ese paciente sí requiere tratamiento y como ustedes pueden ver, hay muchos recursos. Puede ser desde agregar acetato de abiraterona, apalutamida, docetaxel, enzalutamida o radioterapia externa para control local. Es muy importante la capacidad funcional con una buena exploración física para determinar si el paciente es muy sintomático, levemente sintomático o asintomático. Y son los 3 grupos de riesgo que se establecen para poder indicar un tratamiento. De tal manera que si tenemos en cuenta esas recomendaciones, vamos a estar perfectamente en línea con el tratamiento. Así, evolucionando en 2019, la terapia de deprivación androgénica sola tiene 2 ramas en donde puede ser auxiliada con docetaxel más terapia de deprivación o con con acetato de abiraterona más deprivación androgénica. Y la radioterapia queda para aquellos pacientes que exhiben una metástasis dolorosa o gran problema ganglionar a nivel pélvico o problemas de sangrado a nivel prostático. Continúa, esto fue enero de 2019. Para después de ASCO, que es más o menos en mayo, tenemos todavía más recursos que ofrecer a estos pacientes. Independientemente del docetaxel y el acetato de abiraterona, viene la enzalutamida, viene la radioterapia que ya habíamos tenido y viene apalutamida y la agregación de los antiandrógenos no esteroideos que antes se agregaban cuando escapaba. La segunda línea era agregar bicalutamida o agregar nilutamida o flutamida y con esto se prevenía el síndrome de escape antiandrogénico. Ahora ya no, ahora se pasa a los superantiandrogénicos directo o a quimioterapia. Sin embargo, es un recurso que se menciona en las guías NSCN 2022 ya como un foco de atención para volver a utilizar, a tener la posibilidad de utilizar estos pacientes, sobre todo por disponibilidad. No todos los medicamentos están disponibles en todos los países, de tal manera que es un esquema a evaluar. Para 2021, este abanico se abre todavía mucho más y tenemos, aparte de agregar enzalutamida, tenemos también darolutamida y también tenemos las combinaciones ya de los tres sistemas, la castración inicial
un superantiandrogénico y quimioterapia, además de la radioterapia para control local. De tal manera que apalutamida es uno de los superantiandrogénicos más recomendados en la etapa tanto en la etapa de enfermedad con metástasis y enfermedad sin metástasis. El M1 y el M0 en ambos grupos se ha ensayado y se ha visto que tiene una distribución adecuada, que se ha visto con menores concentraciones, tiene un efecto de control importante en donde el 89% de los pacientes que fueron sometidos a este estudio exhibieron disminución de las cifras de antígeno prostático específico de más del 50%. Estos son los dos estudios que respaldan esta indicación, que son el Spartan y el Titán. Uno es para enfermedad metastásica, el otro es para enfermedad M0. ¿Qué vimos al final del análisis? Bueno, esto es nada más el diseño del estudio. Un grupo va a apalutamida más castración y el otro va a la castración más un placebo. El primer análisis que vimos a los 22 meses, hay una reducción en el riesgo de muerte del más del 30% y una reducción en el riesgo de progresión radiológica. Y esto es importante, la no aparición de metástasis a nivel óseo, que fue en más del 50% de los pacientes. A los 44 meses, estas gráficas continúan mostrando el beneficio a favor de agregar apalutamida al bloqueo hormonal convencional. Luego, los pacientes que no respondieron, que estaban en el grupo de placebo, se cruzaron hacia la parte de recibir tratamiento y se vio que también este grupo de pacientes tenía un beneficio en el uso de apalutamida en el esquema de su mismo tratamiento. Esta gráfica de dispersión muestra los beneficios que tienen los pacientes en todas las etapas. Todo lo que esté del lado izquierdo es benéfico para el paciente y todo lo del lado derecho ofrece menos beneficio. Y vemos que prácticamente todos los aspectos que son calidad de vida, control bioquímico, control de la enfermedad, el número de metástasis, volumen tumoral, están a favor de aquellos pacientes que recibieron apalutamida. Lo mismo, la segunda supervivencia. Esto es para aquellos pacientes que ya recibieron un tratamiento para control de la enfermedad y que pueden analizar qué efectos tuvo el tratamiento de ellos en ellos con apalutamida, y se ve que hay también un beneficio a favor de agregar apalutamida a la castración convencional. Calidad de vida, todo lo que esté por arriba de la gráfica de en medio del ecuador, llamémoslo aquí en la gráfica, es a favor de que no se deteriora grandemente la calidad de vida, y los efectos adversos que se encontraron fueron básicamente el rash. Aquí en nuestra experiencia con los pacientes que llevamos a apalutamida aquí en el instituto, uno de los efectos colaterales más importantes que tuvieron y que obligaron a la disminución de la dosis fue el rash cutáneo. Recuerden que el prurito puede llevar incluso al paciente a la depresión, a la desesperación, e incluso se habla de ideas suicidas en estos pacientes que no controlan el rash. De tal manera que los eventos adversos ya acumulados, básicamente hay menos caídas, menos fracturas, y el rash cutáneo sí es uno de los efectos colaterales importantes. En cuanto a la fatiga, los eventos adversos serios y los eventos adversos relacionados con el esqueleto son básicamente los mismos que se ofrecen para placebo y para aquellos pacientes que estuvieron en el brazo activo. De tal manera que, a manera de conclusión, vemos que la apalutamida mejora la sobrevida global, reduce el riesgo de muerte, y en una gran población de los pacientes se ha visto que la calidad de vida es mejorada. En este estudio, el 40% de los que recibieron el tratamiento y se cruzaron para recibir el tratamiento inicial tuvieron una mejoría hasta del 48%. Así que es un medicamento que en la actualidad es seguro de usar, los eventos colaterales son controlables y se puede usar de una manera confiada. Ahora, esta diapositiva no es para recomendarles qué tipo de tratamiento tengan que ofrecer a sus pacientes, sino
para analizar de una manera académica qué es lo que sucede en la literatura, qué están ofreciendo los tratamientos en la actualidad. Y bueno, entre más bajo sea el hazard ratio, creo que la opción puede ser mucho más recomendable, y estamos viendo que con la aparición de nuevos super antiandrogénicos podemos ofrecer a los pacientes tratamientos de manera segura y sobre todo con administración por vía oral. Así que tenemos todo este grupo de pacientes, iniciando con el estudio CHART, el STAMPED, que recomiendan quimioterapia, Latitud con acetato de abiraterona, STAMPED con, nuevamente con quimioterapia de abiraterona, el Ensamed con enzalutamida, el ARCHES con enzalutamida y el Titán con apalutamida. De tal manera que aquí vamos a dejar la plática, y creo que pues a la vista de todo esto tenemos muchos recursos. ¿De qué depende? Del grupo de riesgo de los pacientes, de la carga tumoral, de la capacidad funcional, de la sintomatología y sobre todo de la disponibilidad que tengamos de los medicamentos en nuestros centros de trabajo. Muchas gracias. Si hay preguntas, el autor, sí, maestro. Sí, doctor. Uh-huh. Sí. Sí, la parte que quise abarcar aquí fue básicamente la parte médica vía oral, que es de las más generalizadas en la actualidad. Todo lo que es el lutecio, lo que es radio 223, es una parte de terapias dirigidas al hueso, sobre todo. Y el radio 223 efectivamente tiene una muy buena respuesta, sin embargo, puede llegar a ser muy tóxico. Y el radio 223 surgió después de que teníamos la terapia dirigida al hueso con ácido zoledrónico, eh, con denosumab, y surgió como una opción para estos pacientes. Contraindicado en aquellos pacientes que tienen enfermedad visceral, sobre todo, porque puede ofrecer gran toxicidad, y la disponibilidad que no es accesible en todos lugares. Y una cosa que no me gusta mencionar mucho, pero es el costo. El costo sí, sin embargo, el costo de estos nuevos antiandrogénicos, pues sí es costoso, sí es no accesible para todos los grupos de pacientes, dado que representa entre 80 y 90 mil pesos mensuales por cada ciclo de tratamiento con estos super antiandrogénicos. Ya será cuestión de negociar con la industria si es que puede ofrecer mejores costos para una población amplia, sobre todo considerando que en México la mayor parte de los pacientes llegan en etapa metastásica. Y sí es una carga muy importante para cualquier sistema de salud, quien quiera que lo pague, sea particular o sea un seguro de vida, perdón, de gastos médicos, o sea un sistema de salud institucional, sí se deteriora, le hace un buen boquete con este grupo de pacientes. La mayoría de los grupos recomendaban una prostatectomía radical y algunos todavía hasta colectomía. Entonces, yo que tuve de hace más de 20 años fue un bloqueo total androgénico como la primera opción antes de obviamente. ¿Cuál es mi impresión que actualmente ustedes que no tienen metástasis, que lo único que tiene es algo de sintomatología con un antígeno elevado, pero sin metástasis? Sí, el paciente puede ser clasificado de manera inicial con un cáncer de próstata localizado.
sobre todo aquellos pacientes que tienen menos de 20 de antígeno. Ahora, si tienen más allá de esta cifra, yo recomiendo que no pase de 50, con un estudio de imagen negativo y que tengan un gran volumen prostático, sí pueden beneficiarse del tratamiento quirúrgico. Ahora, si de manera inicial detectamos que tienen cifras de antígeno muy alto, que pueden llegar a ser miles o cientos, el paciente, aunque tenga, bueno, tiene biopsia positiva, es clasificado como un paciente con un cáncer bioquímico de alto riesgo. Y esos pacientes son los que se benefician con bloqueo hormonal de inicio y pueden ser controlados durante gran tiempo, como había mencionado, para que aparezca una metástasis visible por algún método radiológico, puede pasar más de año y medio hasta 3 años. Sí, yo lo recuerdo. Usted es el pionero en el uso de la flutamida. Usted hizo todos los estudios de seguridad y eficacia aquí en el instituto para uno de los antiandrogénicos esteroideos que vino después del acetato de ciproterona y de los estrógenos. Vino flutamida y recuerdo sus trabajos. Usted tiene un trabajo publicado en la Sociedad Mexicana de Neurología acerca de su experiencia con flutamida y es todavía ahora en las guías nuevas de 2022 ya se menciona nuevamente esos antiandrogénicos primarios que flutamida, nilutamida, bicalutamida pueden ser retomados porque hay una cosa que ya hemos olvidado que es el síndrome de escape antiandrogénico. Cuando el paciente está en bloqueo hormonal con antiandrogénico y análogo, el paciente deja de responder, se suspende el antiandrogénico y luego se retoma y vuelven a responder. De manera que es algo importante que no debemos pasar por alto en la actualidad, sobre todo por la disponibilidad de recursos y por la economía mundial. También hay que tomarlo en cuenta. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Bueno, pues sin más por el momento, dejamos el paso a la doctora Ana Escabuso para que nos hable acerca de qué hay en el tratamiento del cáncer de la vejiga músculo invasor. Doctora. ¿No? Sí, yo me ayudo. Buenos días. ¿Listos? Sí.
Buenos días a todos. Oiga, está muy con mucho eco. Ok. Buenos días a todos. Gracias a Janssen por la invitación para revisar el tema de las nuevas terapias que hay en el carcinoma uroterial. Y es para mí un honor tener aquí el maestro de la Garza que va a escucharme y a ver lo que ha vivido en todos estos años acerca del cáncer de vejiga, que sigue siendo una enfermedad mortal. Vamos a revisar la epidemiología, cuál es el tratamiento en cáncer de vejiga invasor y metastásico, las primera y segunda línea y qué hay, y si hay cambios realmente. Que quizás el maestro me podrá decir si hay cambio en estos últimos ensayos. Bueno, acerca de la epidemiología del 2012, sabemos que es el cáncer número 9 más común en el mundo y es más común en el hombre que en la mujer, aunque sea más mortal en las mujeres que en los hombres. Esta es una tabla que nos indica cuántos casos se diagnosticaron en el 2020 de cáncer de vejiga, acerca de 500,000, de los cuales se murieron la mitad. Y acerca de la epidemiología en México, el Globocan reporta 3.400 casos, de los cuales se murieron 1.500 casos en el 2020. El carcinoma uroterial, el tipo histológico más común de todas las vías urinarias, se puede presentar en la vejiga, en los uréteres, en las vías urinarias alta. Aunque se realice el tratamiento quirúrgico, es una enfermedad que tiene la tendencia a recurrir. De hecho, si realizamos una nefrectomía en caso de cáncer urotelial presente en el uréter o en el tracto urinario superior, hay una probabilidad de tener recurrencia en el muñón restante hasta el 20-50%. Si realizamos al contrario una nefroureterectomía, o sea, exportamos completo el uréter hasta la vejiga, tenemos una probabilidad de recurrencia en vejiga del 15 al 50%, así como cuando realizamos cistectomía por presencia de cáncer de vejiga músculo invasor, tenemos un 4-17% de probabilidad que la enfermedad recurra y progrese. Acerca del 75% de los cánceres de vejiga uroteliales se diagnostican en fase no músculo invasor. Solo el 25% por suerte es músculo invasoras. Estas dos enfermedades, podemos decir, tienen vía genómica completamente distinta y esto ha hecho que ha habido cambio en el tratamiento de los dos tipos de tumores. El 50% de los cánceres urotelial progresan cuando son diagnosticados en fase metastásicas. Hay factores identificados ya por Belmont en el 1990, que son el Karnofsky 1980 y la presencia de metástasis viscerales, que confieren una sobrevida a estos pacientes. O sea, podemos dividir en tres grupos principales de pacientes con una sobrevida que va del 33 meses a 9 meses, cuando hay un Karnofsky menor al 80% y presencia de metástasis viscerales. Al contrario, la sobrevida baja a 14 meses hasta un mes para los pacientes que son refractarios a los tratamientos o que progresan después de una primera línea. Al contrario, los factores pronósticos que nos indican los meses de sobrevida en los pacientes que progresan son el nivel de hemoglobina, el estado funcional y siempre la presencia de metástasis hepática. El gold standard de tratamiento en el cáncer de vejiga músculo invasor ha sido la cistectomía, la exenteración
que incluye en el hombre la exportación también de la próstata, de las vesículas seminales, del ureter proximal, en la mujer del útero de la vagina. Sin embargo, a lo largo de los años ya no vamos directo a cistectomía, exenteración, a tratamiento quirúrgico, sino a los pacientes elegibles se le da neoadjuvancia. A los pacientes elegibles a recibir cisplatino se le da neoadjuvancia, se considera en un segundo momento la cistectomía, porque se ha visto que eso reduce la mortalidad de la cirugía, así como mejora la sobrevida. Pero las cosas han cambiado porque también los nuevos inhibidores de punto inmunológico han sido fármacos ya usados en primera línea. Vamos a revisar en esta charla cuáles son estos fármacos. Esto es una flowchart de Belmont donde nos indica punto, la primera línea de tratamiento en los pacientes con cáncer ureteral metastásico es con cisplatino, donde los pacientes no están aptos a recibir cisplatino se pasa a carboplatino, y cuando progresan se puede pasar a una segunda línea que puede ser constituida por los nuevos medicamentos, los inmunomoduladores que pueden ser de Pembro a Atezolizumab. Eso los vamos a revisar. Esto ya es oficial en la NCCN del diciembre del 2021, donde los pacientes pueden recibir cisplatino cuando son elegibles. Vamos a ver cuándo son aptos a recibir cisplatino. O cuando no son aptos a recibir cisplatino, pueden recibir gemcitabina carboplatino, la combinación, atezolizumab, pembrolizumab o combinaciones de estos. Esto digamos que cuando pasamos en segunda línea del tratamiento o por progresión de la enfermedad o refractoriedad al tratamiento, digamos que son pacientes que entran en trials, no son medicamentos que se alcanzan a usar de manera cotidiana. Como decía, el tratamiento ya del carcinoma uroterial es dictado por los cambios moleculares que se describieron en el 2017 por el genoma, el atlas a nivel mundial, y se describen dos tipos principales de cáncer uroterial, el luminal y el basal. Como se puede ver en estas gráficas, el luminal tiene alteraciones moleculares que casi no comparte con el basal. El luminal puede ser papilar, infiltrante o luminal completo, puro. Y en el luminal papilar tenemos como alteración la alteración de los factores de crecimiento de los fibroblastos, como alteración molecular más descripta. Y no todos los pacientes tienen alteración del PDL1. ¿Esto qué significa? Que no todos los pacientes pueden recibir la misma terapia y que ya podemos predecir cuál paciente van a responder a los nuevos medicamentos. Entonces, ya en la práctica clínicas, tenemos que considerar la alteración del factor de crecimiento de los fibroblastos y los estadios del PDL1 para elegir nuestros pacientes si son candidatos a inmunoterapia o a terapias dirigidas. Porque esta descripción de las mutaciones que se presentan en el cáncer de vejiga invasor nos ha permitido también elegir nuevos tipos de tratamiento. En el cáncer uroterial invasor, más del 40%, 50% tiene alteración del factor de crecimiento de los fibroblastos, y esto permite que al parecer este tipo de alteración da una respuesta a una nueva molécula que se llama erdafitinib, que es un inhibidor de tirosinquinasas que inhibe el factor de crecimiento de los fibroblastos. Vamos a ver en el tiempo cómo se ha ido cambiando relativamente cambiando los tratamientos quimioterápicos del cáncer de vejiga metastásico. En los años 80 se empezó a utilizar cisplatino por ensayo de fase 2. Se vio que la combinación del cisplatino aumenta la sobrevida
de los pacientes de 13 a 14 meses. La combinación luego se pasó a una otra fase donde se comparó el gemcitabina, el cisplatino, contra la combinación del cisplatino con metotrexato y vinblastina, y se vio que no hay diferencia entre estos dos tipos de combinaciones de drogas, sino que la combinación de gemcitabina y cisplatino disminuye la toxicidad por quimioterapia, sin disminuir los meses de sobrevida. Otros posterior ensayos de los años 90, empezando 2000, se comparó el cisplatino a dosis densas contra el Gemzar para valorar la tasa para disminuir la toxicidad, y se vio que la combinación de la dosis densa del MVAC disminuye la toxicidad. Aumentar a un tercer fármaco como primera línea en cáncer de vejiga metastásico se ha visto que no permite muchos cambios a nivel de sobrevida global. Al contrario, aumenta la toxicidad farmacológica. Entonces, el agregar paclitaxel a cisplatino o a Gemzar se vio en ensayo aleatorizado de fase 3 que no aumenta la sobrevida, sino aumenta la toxicidad. ¿Cuáles son los pacientes aptos a recibir cisplatino? Son pacientes que deben de tener función renal óptima, más de 60 mililitros de clearance de la creatinina, un estado funcional de 0 a 2, mayor al 60%, 70% de Karnofsky. Prácticamente deberían de ser pacientes casi sanos, y hay que decir que los pacientes con cáncer de vejiga o músculo invasor, apenas el 50% serán aptos a recibir cisplatino, porque son pacientes que tienen muchas comorbilidades, y solo en pocos realizamos realmente a mandar a cisplatino. Además, casi la mayoría de los pacientes tienen alteración de la función renal. Esto lo hace no apto a recibir cisplatino. Y con las nuevas terapias, las ventajas de las nuevas terapias es que sí podemos utilizar inmunoterapia y sin alteración, cuando hay alteración de la función renal. Bueno, los pacientes que no son aptos a recibir cisplatino pueden recibir como primera línea, como alternativa, el carboplatino. Y en segunda línea se testó desde el 2009, se aprobó desde el 2009 la vinfluvina. Pero como pueden ver, o sea, se demostró que la vinfluvina, en comparación a mejor soporte médico, aumenta la sobrevida de 2 meses apenas. O sea, que los tratamientos de segunda línea por el cáncer de vejiga, músculo invasor o metastásico son muy relativos. Y también se vamos a ver los nuevos inhibidores desde la tesolizumab, darolutamab, pembrolizumab o el nivo. Siempre tenemos una ganancia de los meses de 3, 4 meses. No hemos cambiado mucho en sobrevida global en estos pacientes. Y esto vamos a ver cuándo se utilizan estos anticuerpos anti-PD1. Atezolizumab se ha aprobado para el FDA como monoterapia en segunda línea, en primera línea cuando hay más del 50% de expresión de PDL1. El pembrolizumab se ha aprobado siempre en segunda línea, pues, o como alternativa al cisplatino, siempre midiendo la respuesta, siempre midiendo la positividad al PDL1. Nivolumab, darvalumab y avelumab son los otros anticuerpos que son otras alternativas se pueden usar en segunda línea en caso de progresión. Cuando utilizamos terapia dirigida en cáncer de vejiga, músculo invasor, metastásico, refractario tratamiento, es cuando
ya podemos ser capaces de medir las mutaciones del factor de crecimiento de los fibroblastas y la nueva terapia dirigida parecen ser una alternativa a los anticuerpos anti-PDL1, porque los pacientes que no responden al anti-PDL1 parecen responder al contrario a moléculas como el erdafitinib, que es un inhibidor del factor de crecimiento de los fibroblastas. Eso es un trabajo publicado en 2019 donde se evidencia los resultados que hemos obtenido con esta molécula. Se valoraron un paciente con cáncer uroterial localmente avanzado, irresecable o metastásicos, con enfermedad medible según criterio de RECIS y que tenían mutaciones o fusiones del factor de crecimiento de los fibroblastas. Y eran pacientes con ECOG entre 0 a 1, 0 a 2, y se aleatorizaron para recibir 10 miligramos de erdafitinib o 6 miligramos. Los endpoints de estos ensayos fueron valorar como de manera primaria la tasa de respuesta al tratamiento, secundaria la sobrevivencia libre de progresión, la duración de la respuesta, la sobrevivencia global, seguridad, la tasa de respuesta en varios subgrupos específicos de la farmacocinética. Entre el mayo del 2015 y marzo del 2018 se evaluaron 2.214 pacientes, de los cuales 210 fueron elegibles para el ensayo, pero se enrolaron nada más 99 pacientes. 40 de estos 99 pacientes se murieron, la sobrevivencia global fue de 11 meses, la media de ciclos que se suministraron de dapitinib fue de 5, por un total de 3.5 meses de tratamientos. Y de estos pacientes habían recibido 184, habían recibido cisplatino, 83 otras segunda líneas y 24 hasta tercera línea. De lo más, tasa de respuesta que se registró fue del 40%, o sea, la mitad de los pacientes, de estos 40 pacientes vivos, tuvieron respuestas completas. Y datos interesantes que tuvieron más respuesta los pacientes con mutación del factor de crecimiento de los fibroblastas en comparación a lo que tenían fusión de los factores de fibroblastas. O sea, la mutación del gen que codifica por el factor de fibroblastas es predictor de respuesta al erdafitinib. Acerca de la sobrevivencia libre de progresión fue de 1.4 meses, la duración de respuesta fue de 5.6 meses y la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 5 meses, la sobrevida global de 13 meses. Acerca de la tolerancia, de la seguridad, solo el 11% tuvo hiponatremia, 10% estomatitis, 7% astenia, y hasta el 67% tuvo eventos afectos graves. Por el 55%, 55 pacientes de los 99 se tuvo que modificar la dosis. Entonces, el dafitinib parece ser una segunda línea prometedora, pero no es una molécula que usaríamos en todos los pacientes. Deberíamos de ser capaces de medir las alteraciones subyacentes antes de suministrarlo. No es una molécula que podemos suministrar a todos los pacientes. Y todavía, en un análisis post-hoc del 2019, al parecer, el dafitinib tiene respuesta también en pacientes con metástasis viscerales y se están corriendo ese ensayo actualmente de combinación del erdafitinib de terapia dirigida con anticuerpo anti-PDL1 de nueva generación. Esperemos resultado también del ensayo fase 3 del TOR, dicho TOR, que compara el erdafitinib contra la quimioterapia, docetaxel o vinfluvina y contra el pembrolizumab. Y el último argumento que me interesa revisar como uróloga es qué papel tiene
y si tiene un papel la cistectomía en los pacientes que reciben quimioterapia. Hasta el momento el tema es todavía controversial. Se podría realizar por paliar los pacientes que tienen mucha hematuria, pero seguramente no tiene ningún beneficio a nivel oncológico de sobrevida. En conclusiones, durante estos últimos años, durante estos últimos 5 años, hemos tenido muchas moléculas como alternativa de primera y segunda línea en el cáncer de vejiga metastásico, logrando una sobrevida alrededor de 13 meses. Tenemos que estudiar nuestros pacientes antes de someterlos a estas nuevas moléculas, sea que sea en pembro o atezolizumab. O sea, tenemos que medir la expresión del PDL1, porque si no, no tiene sentido suministrar fármacos con los cuales no responderían. Y parece prometedor la segunda línea, la aprobación de Tafinib por los pacientes que tienen alteraciones de los factores de crecimiento de los fibroblastos. Entonces vamos así a una medicina más personalizada, también el cáncer de vejiga, aunque la respuesta todavía en las fases metastásicas sigue siendo no tan prometedora. Y acerca del tratamiento quirúrgico en las fases metastásicas sigue siendo controversial. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, doctor. Seguiremos tratando a los pacientes con las viejas drogas. ¿Hay preguntas del